Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar paso de nuevo a un análisis sobre el tema del sector petrolero, el tema de los combustibles en el Ecuador. Sobre esto ha habido una polémica, hemos cuestionado la posición que ha asumido el sector indígena, hay que decirlo, o hay el congelamiento y la derogatoria de los decretos del Ejecutivo, o no hay nada. Partiendo de un hecho, y esto ha sido ilustrado durante años, el subsidio a los combustibles indiscriminado ha beneficiado a sectores, primero, que pueden pagar, segundo, al contrabando, al narcotráfico, como ha sido señalado. Por ello, lo importante de la focalización del precio de los combustibles. Para hablar de este tema, quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy, el exministro de Energía y Minas, doctor René Ortiz Durán, ex secretario de la OPEP, el doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro también de Energía y Minas, experto petrolero, y el dirigente Henry Llanes, dirigente de los jubilados y experto también petrolero, ex asambleísta. Bienvenidos. Doctor René Ortiz, ¿cómo afrontar en estas condiciones el tema de los combustibles cuando se sigue debatiendo respecto de la focalización? Muy buen día. Por favor, el audio, René. Allí sí le escuchamos, por favor. Adelante. A ver si retomamos, doctor René Ortiz. Ahí. Sí, ahí está el aire, por favor, adelante. Eso es. Hola, buenos días entonces nuevamente. Un saludo muy cordial para usted, para su distinguida audiencia, los distinguidos panelistas que me acompañan que comparten este panel de conversación, de discusión, de diálogo sobre una temática que sin la menor duda es de interés nacional. Sin la menor duda es de interés económico. Sin la menor duda es de interés social. Sin la menor duda es de interés técnico. Es decir, tiene un conjunto de facetas, todas ellas de una gran importancia. Y es que el Estado ecuatoriano, a lo largo de tantos años, ha mantenido un sistema de subsidios generalizados, en el cual muchas personas, muchas corporaciones, muchos grupos de interés se han beneficiado de este subsidio generalizado, permítame subrayar, generalizado, sin que lo merezcan. Y no lo merecen porque tienen capacidad de pago. Y no lo merecen porque tienen capacidad de ajuste. Claro, cada uno de ellos, utilizando las reglas del juego, tienen esa capacidad. Y por esa razón, si usted me permite, quiero recolectar una parte de la decisión que se tomó en octubre, después de las manifestaciones de octubre 19 del 2019. Y en ella se hablaba clarísimamente que se retiraba el decreto ejecutivo que había sido puesto en vigencia para entrar en una focalización. Ese era el objeto. Es decir, no se puede entregar el beneficio de un precio bajo o el beneficio de un precio subsidiado a cualquiera. Tienen que ser aquellas personas que tienen unas condiciones menores que el resto, que son, como se los conoce, de carácter vulnerable. Son segmentos de la sociedad y, por supuesto, con la pandemia esto se ha desmejorado. Sin la menor duda, está desmejorado.
pero no está desmejorado solo el Ecuador, está desmejorado todo el mundo. Hay una contracción de la economía del orden del 30% y eso dejó algo que voy a dejar con usted como una premisa, dejó una sobrecapacidad de oferta de todo, de producción industrial, de comercio, de todo. Quedó una sobrecapacidad que poco a poco se irá recuperando conforme la economía mundial se va recuperando y la economía de Ecuador igualmente se va recuperando. Todas esas sobreofertas de capacidad en todos los órdenes, incluido el muy importante, el del sector transporte. ¿Se imagina lo que significa para el sector transporte tener una sobrecapacidad de oferta de transporte del orden del 30%? Naturalmente, esto quiere decir que hay que atender con una premisa. ¿Cómo? El problema de los subsidios no se lo puede continuar manejando como se lo hacía previo al sistema de las bandas. Entonces hay que buscar un mecanismo de compensación directa. El tema del uso de autobuses por parte de la clase estudiantil, la clase discapacitada, la clase de las personas adultas mayores, todas estas son segmentos de la población que tienen que ser atendidos porque sabemos que han sido seriamente afectados por toda esta contracción económica. Entonces, compensaciones y esas compensaciones dirigidas a quienes realmente necesitan ese apoyo del Estado ecuatoriano. Hasta ahí mi primer comentario. Doctor Ortiz, compensaciones, una focalización que determine que no afecte a la gente de escasos recursos especialmente, porque les ha entregado un informe técnico a los transportistas para la focalización el presidente Lasso. Claro, evidentemente quiere decir que va dirigida. Hay segmentos de la población que necesitan, pero hay otros segmentos de la población que no los necesitan. Evidentemente ellos se han beneficiado como me he beneficiado yo, como se ha beneficiado usted, y el trabajo, que tengo trabajo. Es decir, aquellos segmentos de la población que no se han beneficiado, y hay algo más, que me imagino que lo vamos a tocar con usted, que son todos los segmentos irregulares, para ponerle una terminología, pero son los que se han beneficiado, que son el contrabando, el tráfico ilícito de combustibles, no solamente terrestres, sino marítimo, es decir, hay una cantidad, y también estos abastecimientos a grupos terroristas. Licenciado Henry Llanes, muy buen día. ¿Cómo afrontar el tema de los combustibles con esta focalización y con el mantenimiento de los decretos que han sido materia de observación desde sectores sociales e indígenas? Buen día. Por favor, el audio. Adelante. Ahí se me escucha. Ahí sí, se me escucha. Sí, está al aire. Perfecto, gracias. Sí, saludos cordiales, estimado Miguel. Un cordial saludo también para el ingeniero René Ortiz, para el doctor Fernando Santos Albiti y para la audiencia. Un gusto estar con ustedes y me parece que estos espacios son muy importantes de gente que está relacionada con el sector petrolero para decirle al país de las cosas que hay que decirle la verdad. Y solo la verdad, decía un dicho en ámbito jurídico. Y yo creo que aquí hay un problema más de fondo del que señala el doctor René Ortiz, y que es inadmisible e inaceptable. Sucede que el Ecuador, siendo un país petrolero, es a la vez importador de los derivados de los hidrocarburos. Y este descuido, esta negligencia, esta irresponsabilidad, esta falta de visión de quienes han manejado el sector petrolero para aprovechar el petróleo y tener los 4.000 productos que se generan a través de la petroquímica. Y es admirable que países como Japón, que por ejemplo no tiene un solo barril de petróleo en el subsuelo, tiene 23 refinerías. Y nosotros, siendo un país petrolero, somos importadores de combustible. Mire Miguel, que para este año el Ecuador va a importar más del 60% en gasolinas, ¿no? O sea, ni siquiera producimos productos básicos. Importamos el 75% en diésel y el 88% en GLP. Un presupuesto más o menos de 4.000 millones de dólares.
Y si el barril del petróleo se pone a $100 o más, tendremos que destinar 5.000 o 6.000 millones de dólares para comprar estos productos, ¿no? Entonces el problema de fondo de la industria petrolera es de que quienes han manejado esta industria durante los últimos 40 años o los últimos 30 años, desde los años 90, cuando ya empezamos a ser deficitarios en la producción de los hidrocarburos, tienen que asumir esa responsabilidad. Tienen que asumirla porque fueron irresponsables, porque fueron negligentes, porque no tuvieron visión para aprovechar el petróleo, para llevarlo al petróleo a la economía de escala, para llevarlo al petróleo a la cadena de valor agregado, ¿no? Eso no se ha hecho, entonces estamos pagando las consecuencias, ¿no? Ahora, en el tema específico de los combustibles, ya nosotros les dijimos de los años 90 de que había que construir una nueva refinería para abastecer el mercado interno. Yo era dirigente petrolero. Yo era secretario general de los trabajadores de Petroecuador y filiales, y les decía a las autoridades, públicamente y en privado, de que había que construir una nueva refinería, porque el Ecuador ha empezado a ser ya un importador de los derivados de los hidrocarburos, y yo ya lo mencioné en los años 90. Y este problema del subsidio, ya lo empezamos a ver ahí, y se compraban productos caros y muchas veces en el mercado nacional no se los vendía al precio que debía vendérselos, ¿no? Porque había también cálculo político, ¿no? Y nosotros les dijimos que los beneficiarios de una política que no focalice los subsidios, yo recuerdo en los años 90 y tenemos escrito una revista, van a ser los tres sectores que ahora dice el doctor Ortiz, que lo ha dicho el gobierno del presidente Lazo y que lo han dicho otros. Van a ser beneficiarios de un subsidio, personas que no requieren del subsidio, van a ser beneficiarios del subsidio los contrabandistas y van a ser beneficiarios del subsidio el narcotráfico. Eso lo dijimos nosotros en los años 90, como digo, lo tenemos escrito en un libro que nosotros publicamos en el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador. Ahora bien, yo tengo un trabajo que lo voy a exponer en la Comisión de Fiscalización el próximo martes a las 9 de la mañana, que he sido convocado a la comisión dentro del juicio político que la comisión, que el asambleísta Salvador Quispe y el asambleísta Luis Almeida están impulsando en contra del ingeniero René Ortiz por haber sido ministro en el área de petróleos, ¿no? Y el doctor Jorge Andrade Novoa, a un hombre a quien siempre le guardé el mayor de los respetos, ¿no? Por hombre serio, muy responsable. Él fue procurador de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Y él mencionó que a partir de la reforma que se hizo en el 94, y en un libro que lo publicamos en el año 98, lo tengo aquí, y él menciona en este libro, en un artículo que él escribió, que a partir de la reforma de los años 94, los combustibles en el Ecuador, los precios de los combustibles en el Ecuador se fijan por necesidades fiscales y no por costos de producción, como aconseja la contabilidad de costos. Y él mencionó que esa definición de que los precios de los combustibles en el Ecuador se los define en función de las necesidades fiscales, él le llamó que era una aberración. ¿Por qué sucede que ahora quien define los precios del combustible es el presidente a través de un reglamento? A raíz de la reforma, ¿no? Pues eso la cuestionaba el doctor Jorge Andrade, de cómo es posible de que el presidente de la República, si él no gerencia Petroecuador, si él no está gerenciando las plantas de refinación, y que siendo Petroecuador una empresa que está trabajando en producción, y siendo las refinerías que están trabajando en producción, se entiende que las refinerías de Petroecuador deben definir los precios de los derivados de hidrocarburos en función de una contabilidad de costos, ¿no? Licenciado Llanes, ¿usted está de acuerdo con la focalización y el mantenimiento de las bandas como ha venido funcionando? Yo siempre he sido partidario de la focalización. ¿Por qué? ¿Por qué, estimado Miguel? Porque los que pagan las consecuencias del incremento de los precios de los combustibles son la gente de escasos recursos económicos. Y solo le cito dos casos. En junio del año 2019, el INEP publicó que de una población de 17.300.000 personas,
4.411.500 personas tuvieron un ingreso mensual de $85.03. Ellos son los que utilizan el bus, ellos son los que compran en el mercado. Y 1.643.500 personas tienen un ingreso mensual de $47.92 al mes. La semana pasada yo tomé un bus y se subió un señor joven con una maleta y le pagó al chofer del bus, le pagó 25 centavos. Dijo, no señor, es 35 centavos. Y el hombre se buscaba los 10 centavos por todos los bolsillos y en la maleta. Y no tenía los 10 centavos. Tuve que sacar los 10 centavos y darle. Entonces, las consecuencias de un incremento de combustibles indiscriminado, los afectados son estas personas que acabo de decir en estas cifras. Y una señora concluyó, mi querido Miguel, una señora dijo, nosotros somos 4 personas en nuestro hogar. Nosotros hemos perdido ingresos, hemos perdido nuestras fuentes de trabajo, pero tenemos que salir los 4. Y nosotros los 4 tenemos que salir con $1 cada uno. Pagábamos 25 centavos porque tomamos 2 buses, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hoy nos han incrementado el pasaje en 10 centavos. Entonces ya no tenemos que llevar $1 cada uno, sino tenemos que llevar $1.40. ¿Ya? Sucede que en los 5 días solo movilizándose, ellos necesitaban $2 adicionales y al mes necesitaban alrededor de $28, ¿no? Que se les incrementó por movilizarse las 4 personas de esa familia, y esa señora lloraba, que decía que no tiene los ingresos para poder compensar ese nivel de costos en el pago de los pasajes, ¿no? Entonces la política de focalización de los combustibles debió aplicarse desde cuando se pusieron en vigencia los reglamentos, ¿no? Y lamentablemente eso no se hizo, sino que simplemente en un año de pandemia en donde la gente se empobreció, perdió su fuente de trabajo, inclusive perdió su vida, vio afectados sus ingresos, y en esas condiciones, subirles a todos los precios de los combustibles sin focalizar el subsidio, realmente fue una acción atentatoria contra la gente pobre, contra estos millones de personas como los que acabo de mencionar. Bien, bienvenido al doctor Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, experto petrolero. ¿Cómo afrontar el tema del subsidio de los combustibles, el tema de la focalización? También quisiera conectar con la proforma que mantiene el precio del petróleo. Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a René, a Henry, buenos amigos y a su audiencia. Mire, Miguel, yo creo que este tema de los combustibles se ha discutido bastante. El Ecuador y Venezuela, cuya economía ya es un país inviable, es un país fallido, el único país serio que queda en América que tiene precios subsidiados es el Ecuador. Salvador, Nicaragua, Honduras, que son países de un ingreso per cápita menor al del Ecuador, le cobran al usuario lo que tiene que cobrarle el precio internacional, ¿verdad? Obviamente, habiendo estado desde los años 70 acostumbrados a un precio subsidiado, el incremento, el poner a valores reales trae consecuencias, y ahí viene el subsidio. Me da la impresión de que el presidente de la República personalmente, que ha liderado encontrar un esquema justo, ha llegado a una buena conclusión con los señores transportistas. Hace 2 días se han puesto de acuerdo literalmente, se ha encargado a una consultora independiente que haga un análisis y haga propuestas, y parece que los señores transportistas están contentos, o por lo menos aceptaron como una buena base para conversar. Entonces me da la impresión que estamos en un buen camino. Usted mencionó, Miguel, al principio de su intervención la posición del señor Issa. El señor Issa es un político que quiere ganar bonos, ¿verdad? No está representando las necesidades de la CONAIE, sino su propia agenda, si es que seamos muy claros. ¿Cuál es la mejor manera de focalizar ese subsidio? Comienzo por el final, lo que dijo Henry. Hay personas que les ha
este incremento le significa un desembolso mayor y son de ingresos muy limitados. Parte del incremento de los precios de los combustibles que va al fisco debe destinarse para mejorar el bono de solidaridad, ¿verdad? Las personas más pobres, aumentarles un poco. Y en segundo lugar, a los transportistas. No puede ser que en el Perú y en Colombia, en donde los precios de los combustibles están a nivel internacional, pero una llanta vale $200, aquí vale $600 para un camión, ¿verdad? Por los aranceles que siempre distorsionan la economía. Entonces, aumentar el bono de solidaridad a los realmente pobres y a los transportistas darles un tratamiento preferencial en cuanto a las piezas y partes y repuestos que compran para mantener sus vehículos. Yo creo que así se logra una focalización que sea extendida y que amortigüe el incremento. Es decir, doctor Fernando Santos, la focalización para quienes menos disponen y no este subsidio indiscriminado que es lo que se mantenía durante décadas en el Ecuador. Así es, mire, los cuatro que estamos aquí somos personas de la clase media, no necesitamos el subsidio y los cuatro tenemos automóvil, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos quienes deben beneficiarse de ese subsidio, son aquellos, el caso que ponía Henry con mucho dramatismo y mucha verdad, hay personas que un centavo les significa algo, ¿verdad? Y los transportistas, que a ellos sí también se les incrementa la factura de la gasolina. Entonces, para transportistas y para los sectores, los quintiles más vulnerables, a la clase media y a la clase alta tampoco. Hemos visto cuánto paga el señor Guillermo Lazo de impuesto a la red, una persona de gran fortuna, no debe beneficiarse del subsidio, ¿verdad? Así es que se esté en buen camino a los realmente pobres y a los transportistas y tanto de pasajeros como de carga, no a la clase media ni a la clase alta. Doctor René Ortiz, el otro tema que queríamos plantearles hoy es la reforma presupuestaria y el precio del petróleo. Cierto es que en medio de la volatilidad que tiene el precio del petróleo, ha subido de nuevo, ha rebasado los $75, pero no sabemos hasta cuándo. Mientras tanto, ¿cómo debiera mantenerse en la proforma de manera conservadora, con un precio que permita, preferible tener excedente antes que un déficit que ha sido una carga para el Estado, el déficit fiscal? Permítame antes darle una breve noticia, que es muy importante. El 70% de los ahorros que han significado el normalizar los precios de los combustibles mediante el sistema de bandas han ido a parar directamente en el bono solidario. Es decir, los gobiernos atienden en la medida en que tienen fondos. Ahora hay fondos. Entonces le están atendiendo directamente a las familias más vulnerables, como lo han señalado anteriormente tanto Henry como Fernando. Es decir, 70% directamente a las familias más vulnerables a través del bono solidario es una medida de apoyo. Muy importante que yo le comparta a usted y a su distinguida audiencia con esta noticia. Es decir, hay una respuesta social. Ahora, la economía de Ecuador, como la economía de todo el mundo, responden naturalmente a cómo se comportan los mercados internacionales. No solamente el mercado del petróleo, todos los mercados están funcionando en la medida de oferta y demanda. Hoy en día, en el mundo de la energía, nuevamente los combustibles de origen fósil, petróleo, gas natural, carbón, han tomado una preeminencia frente a una, diría, desaforada demanda de energía. Pero si no existía, como en efecto se nota, que no llegaron a cumplir las metas que se habían fijado, las energías no renovables,
como fotovoltaica y wind power, eólicas, entonces las sociedades, como por ejemplo en Europa, han tenido que recurrir nuevamente al carbón y a más demanda de petróleo y a más demanda de gas natural, y los precios, evidentemente, cuando hay más demanda, empiezan a subir. Eso es natural, así funciona el mercado. Hay mayor demanda, suben los precios. Hay una sobreoferta, caen los precios. Ya vivimos todas estas experiencias. Pero lo importante es hacer notar a la gente que esto depende exclusivamente de las políticas y de las respuestas que tienen los actores del sector energía. Entonces, ¿qué ocurre con todos los proveedores de energías renovables como fotovoltaico y wind power? Que no se ajustaron a esta parte de la demanda. Y entonces, pero no se puede quedar insatisfecha esa demanda, tiene que ser automáticamente satisfecha con lo que exista. Y lo que exista es regresar a fósiles como el carbón, y han regresado a fósiles como el carbón. Y tenían que crecer con sus importaciones de carbón, de gas natural y de petróleo, y han crecido. Ahora, esto tiene que llegar a un estado de normalidad también, y los precios se empezarán a estabilizar. Tenemos estos picos. Ayer se cayó el precio, más o menos en un 2%, ¿no? Un solo anuncio, que Estados Unidos probablemente utilizaría las reservas estratégicas para modular, matizar el tema de oferta y demanda, y esto automáticamente hizo que el mercado reaccione a la baja. Y esto quiere decir que también le están dando un mensaje a la OPEP y a la OPEP Plus, que es ese grupo extendido con Rusia y otros países productores, que les dicen que la decisión que ustedes tomaron la semana pasada y que también tuvo su efecto, solamente de la decisión que ellos tomaron de solamente aumentar 400,000 barriles, no era suficiente, Miguel, no era suficiente. Entonces, esas son las reacciones que tiene el mercado. Hoy en día, los mensajes que están dando estas señales importantísimas en el mercado van a tener que ser absorbidas por cada una de las partes que componen el mercado. Entonces, el Ecuador, es cierto, se ha beneficiado y enormemente en estos días. Pero estamos viendo nosotros que a través de esos beneficios especiales, de esos beneficios extraordinarios, el gobierno nacional está atendiendo la demanda estancada que tenían los GATS, por ejemplo, y se va ajustando, va pagando, como quien dice, las deudas atrasadas, y va pagando todo lo que estaba atrasado, cuando no había dinero. Hoy día hay dinero porque hay mejores precios, y hay mejores precios también para los metales, y hay mejores precios para muchas cosas que nosotros exportamos, no tanto como en el petróleo, las reacciones del mercado. Pero quiero subrayar lo siguiente. No se puede pensar una economía de Ecuador sin hacer un uso debido de todo el potencial que tenga esa economía. Nosotros tenemos los recursos naturales, hay que aprovecharlos. Eso hay que aprovecharlos respetando el cuidado ambiental y respetando esta responsabilidad social. Eso implicaría, doctor René Ortiz, como el presidente ha expresado y ha pedido, el aumento, duplicar la producción petrolera al menos hasta fines de año un 8%. Naturalmente. Es decir, si usted tiene la capacidad, si usted tiene el potencial, ese potencial hay que cambiarlo, hay que modificarlo a algo real, o sea, cambiar de potencialidad a realidad. Y esto necesita de inversiones gigantescas. Y por eso hay que entender que estas inversiones, para poder aumentar la producción a todo lo que ve las potencialidades que tiene Ecuador, va a requerir de miles de millones de dólares, y el Estado ecuatoriano no va a poder atender esa demanda de dinero, esa demanda de financiamiento con la empresa estatal. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano está dando importancia a la parte social, importancia a la parte sanitaria, y entonces la otra queda rezagada, pero tiene la oportunidad con el sector privado internacional, que conoce las potencialidades de Ecuador y que está listo para responder a estas políticas, a estas decisiones gubernamentales de apertura. Entonces, vamos en ese camino.
¿Tenemos potencialidad? Sí, y hay que cambiar esa potencialidad a realidad con inversiones para aumentar la producción y llegar poco a poco a esas metas que han sido planteadas. La meta es gigante, sin la menor duda. Duplicar quiere decir una gigantesca inversión en el orden de más o menos unos 20.000 millones de dólares. Fíjese usted, esto no tiene el Estado ecuatoriano para atender directamente a través de la empresa estatal. Entonces tiene que atenderlo a través de una participación con reglas del juego, como acaba de señalar, con cuidado ambiental, con responsabilidad social. Y ellos saben, las compañías, y el Ecuador es pionero en estas cosas, pionero. Entonces saben ellos cómo tienen que comportarse y saben ellos que aquí hay una apertura porque hay un potencial y hay la posibilidad de que las inversiones tengan réditos. Licenciado Henry Llanes, tema del precio del petróleo que es tan volátil en el mercado internacional, lo que se ha tomado en cuenta en la Proforma y también este comentario sobre la duplicación de la producción petrolera como es el compromiso de este gobierno. Bueno, en cuanto a los precios del hidrocarburo, realmente hay una tendencia hacia el alza, porque como lo acaba de mencionar el doctor Ortiz, hay una mayor demanda de energía, de los hidrocarburos en Europa, y en China. En Europa, Noruega, Suecia, están sufriendo efectos de escasez de agua, y ellos mueven su energía con el agua, ¿no es cierto?, la producción de la energía, pero entonces al disminuir los caudales, ellos están demandando entonces del hidrocarburo. En China, la semana pasada se dio una noticia mundial de que dispuso el gobierno de que con el objetivo de amortiguar la demanda del carbón, cuyo precio se ha incrementado, le está pidiendo a los hogares chinos, a la gente de China, a la población, que racione el consumo de la energía, y había una suspensión de energía de 8, de 9, de 10 horas, ¿no? En la República de China, por este problema de demanda de los combustibles y en el caso de China también del carbón. Ahora, por eso es que los precios, en verdad, hoy, por ejemplo, el Brent está en $80, el WTI está en 77 el día de hoy, y los pronósticos es de que estos precios van a seguir subiendo. ¿Por qué van a seguir subiendo? Porque sucede que analistas que están muy cerca viendo el desarrollo de las energías alternativas, yo me quedé la semana pasada impresionado de que daban datos de que el mundo ni siquiera tiene el 3% todavía de producción de energía fotovoltaica y de energía eólica. Ni siquiera llegaba al 3%. Entonces eso demuestra de que el petróleo sí y sus derivados siguen siendo un monopolio mundial a nivel de la generación de energía a través de los hidrocarburos, ¿no es cierto?, del consumo de los hidrocarburos, ¿no? Y estos mismos análisis decían que recién para el año 2040 la energía fotovoltaica y eólica podrían llegar a un 15%. Entonces, ¿con qué sentido estoy citando estos datos, no? De que lamentablemente el gobierno actual, a pesar de que se le dijo, ¿no? Yo le envié una carta cuando terminó la segunda vuelta electoral, y una carta fundamentada, de que había que impulsar una reforma a la ley de hidrocarburos de carácter urgente, de que había que definir un sistema de contratación petrolera que le beneficie al país, ¿no? Porque le beneficia al Ecuador, y que aproveche sobre todo esta última etapa de explotación petrolera que nosotros la tenemos, que a lo mejor dure hasta el 2040 o 2045, y prácticamente ya dejaremos de ser productores de petróleo. Entonces, para estos 20 años, para estos 25 años, había que actuar con urgencia, disponer al ministro Bermeo que le presenten en 8 días, en 15 días, una nueva ley de hidrocarburos, un nuevo contrato petrolero para explorar y explotar los hidrocarburos, un nuevo contrato de economía mixta para repotenciar y ampliar la capacidad de refinación en el Ecuador. El doctor Ortiz y el doctor Fernando Santos Alvite, ellos saben que yo siempre he sido partidario de un contrato de asociación tipo consorcio como el que tuvimos CPE-Texaco. ¿Por qué lo cito a ese contrato? Porque fue el mejor contrato que ha tenido el Ecuador en materia petrolera. Los costos de producción
no excedieron el 20% de los ingresos del precio de venta del hidrocarburo. Entonces, eso le hemos dicho al presidente Lasso, vayamos al control de costos de producción. ¿Cómo debe ser justo ahora que, por ejemplo, para nosotros tener un ingreso del 50% en los contratos de prestación de servicios, tiene que venderse el barril del petróleo en $65? Si el Ecuador vende un barril de petróleo de $65, $65 es para el presupuesto general del Estado, $35 va para el presupuesto general del Estado y $35 para pagar costos de producción en los contratos de prestación. No podemos seguir con esos contratos, ¿no? Que en el año 2015, por ejemplo, los costos de producción del contrato de prestación de servicios incidieron en el 76.83% en el ingreso del precio de venta del petróleo. En el año 2016, los costos de producción en los contratos de prestación de servicios se incidieron en el 92% de los ingresos por el precio de la venta de un barril de petróleo. Entonces, ese tipo de contrato no lo podemos tener. Nos tenemos que ir a un solo contrato. Además, el Ecuador es un país que produce apenas el 0.4% de la demanda mundial de petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a tener tantos contratos y una disposición que están incluyendo ahora en esta ley de la que le estoy observando, de esta ley de oportunidades? Están poniendo ahí, a más de los contratos que tenemos, dice que van a incluir a través del reglamento contratos que se estén dando en la legislación petrolera internacional. ¿Cómo debe ser justo eso? Los contratos tienen que definirse en la ley de hidrocarburos y no es necesario que tengamos 3 o 4 contratos cuando deberíamos tener uno. Y entonces allí coincidiendo con los doctores, el Estado no tiene plata pues para hacer grandes inversiones, pero si entramos en una buena sociedad, con una compañía internacional, con Shell, con Mobil, con algunas compañías europeas, ¿no? Inglaterra, con la British Petroleum, con cualquiera de esas, haciendo una convocatoria internacional, ir a una sociedad para el Estado y una compañía de esa connotación mundial, internacional, explotar el petróleo y ponerle en el contrato que no incidan los costos, el 20% del ingreso del precio de venta del barril de petróleo, bueno, al Ecuador le quedará cerca de 80 barriles de cada 100. Eso es lo uno. Para las plantas de refinación, lamentablemente ya han pasado 4 meses y el señor Bermeo no le ha dicho cómo repotenciar las plantas de refinación, cómo incrementar la refinación de petróleo en el Ecuador, no le ha dicho. Ya han pasado 4 meses, ¿no? Cuando si el presidente Lasso se hubiera sentado con los bloques parlamentarios a discutir criterios de cómo debe ir una reforma a la ley de hidrocarburos, de cómo debe ir un contrato de asociación para explotar el petróleo, de cómo debe ir un contrato de economía mixta para repotenciar y ampliar la capacidad de refinación del petróleo en este país. Yo por lo menos en el rol de ministro, eso hubiera hecho, pero de manera urgente. Y en 8 días le hubiera presentado al presidente una propuesta con estas para él que pueda abrir un diálogo con el Parlamento, como digo, sobre criterios, no para enviarles el proyecto y decir, ahora sí hablemos, no, para armar el proyecto con ellos sobre criterios de cómo debe estar la ley y el contrato, lo mismo con los medios de comunicación y lo mismo con otros sectores del país. Vamos a mesas de diálogo, vamos a construir esta ley, vamos a construir este contrato. Lamentablemente, han pasado 4 meses, yo no sé qué tiempo más vamos a tener que esperar, pero ya se está perdiendo la oportunidad de hacer reformas importantes, sobre todo para administrar de manera correcta el petróleo, la minería. Yo ayer me quedé preocupado que el señor ministro dice que las exportaciones de minería van a ser de $1.500 millones y al país apenas le van a quedar 45 millones en impuestos. ¿Y cómo es eso? Si la Constitución de la República dice que el Estado es dueño de los recursos naturales no renovables, ¿no? Y que tienen el concepto de esos recursos de ser imprescriptibles, de ser inalienables, de ser inembargables, y que el Estado no debe recibir menos del 50% de los beneficios que recibe la compañía, dice el 408. ¿Y cómo es que el señor ministro dice ayer 1.500 millones en explotación minera hasta diciembre del año 2021? Y el Estado va a recibir 45 millones sin impuestos, imagínense. Será materia de analizar específicamente el tema de la minería. Antes de concluir, quisiera darle la palabra al doctor René Ortiz y preguntarle si está listo para el juicio político que le están planteando en la Asamblea Nacional. Por supuesto, hay 2 materias que me han hecho conocer que son precisamente una que tiene relación con las bandas que se utilizan para el ajuste mensual. Y vamos a explicar y vamos a ilustrar en la medida de los conocimientos técnicos que yo pueda plantear, técnica jurídica, técnica operativa, técnica propiamente ambiental, de calidad, lo que sea posible para ilustrar que las medidas que han tomado
se han tomado, en primer lugar, rigurosamente apegados a la ley. Rigurosamente apegados a la ley. Es decir, no se puede permitir que un funcionario público pueda apartarse por un milímetro de la ley. Y aquí, exactamente, cada uno de los decretos toma en consideración los preceptos constitucionales, los preceptos legales, los preceptos reglamentarios, incluso resolutivos, para poder emitir, como es el caso, los decretos están sustentados, los decretos ejecutivos que regulan este sistema de comercio de combustibles a precios de mercado con bandas para las gasolinas extra y extra con etanol aditivado, con etanol anhidro, y para el diésel y el diésel 2. El resto de combustibles están libres totalmente. No están dentro del mercado regulado, que es el que el Estado está protegiendo en este momento. Pero sí le quiero dar una noticia al respecto. El sistema está funcionando tan bien, en el sentido de que ha sido moderado, gradual, que, por ejemplo, lo que debía ocurrir este septiembre pasado, que era alcanzar la paridad de la gasolina extra, la paridad internacional, o sea, con los precios internacionales, lamentablemente no se logra. Está extendida hasta probablemente noviembre, precisamente por el aumento de los precios de los combustibles importados. Y Henry señalaba hace un momento con claridad, vamos, casi al 70% de importación de los combustibles. No se puede importar sus combustibles y no cobrarlos después al consumidor. Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tomar nota. Entonces, yo intentaré que se pueda transmitir un mensaje ilustrativo, explicativo, que utilice como base la técnica jurídica y como base la técnica operativa y ambiental de calidad. Bien, muchas gracias por participar en este debate sobre el tema del precio del petróleo en el mercado internacional, los combustibles y las bandas que están funcionando, también la proforma presupuestaria, al doctor René Ortiz Durán, exsecretario de la OPEP, exministro de Energía, al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas, experto petrolero, y al licenciado Henry Llanes, experto petrolero, exasambleísta y dirigente de los jubilados. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Muy buen día. Pase bien. Con esto cerramos la jornada de la revista de Opinión Democracia este jueves 7 de octubre. Les deseamos a los ecuatorianos un feliz feriado. Volveremos en la revista de Opinión Democracia el próximo lunes, normalmente, y recomendarles, quienes deseen seguir el programa Controversia en Escena, vamos a abordar un tema de palpitante interés en el país y en el mundo, las amenazas por la violencia y la inseguridad. Y también esto tiene que ver con el reflejo de lo que sucede en las cárceles del Ecuador, especialmente en Guayaquil. 3 invitados, expertos: el general Luis Altamirano, académico y ex comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana; la doctora María Fernanda Novoa, académica, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado y experta en estos temas; y el doctor Hugo Espín, especialista en Derecho Penal. Les recomendamos este sábado por Exa, Democracia y Democracia TV a las 8 de la mañana. Les deseamos un feliz jueves, feliz feriado, muy buen día, felicidades, y por favor, en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas.